Un saludo a todas y a todos, y hoy vamos a abordar el tema de la religión desde la perspectiva filosófica. Tenemos este cuadro de William Blake que se llama Anciano de los Días. ¿Quién es? Acá tenemos una representación de Dios. Vemos que es capaz de separar las nubes negras, lo cual es el signo de su poder infinito. Estas nubes representan las tinieblas. Hay un contraste muy fuerte entre esta parte periférica del cuadro y el centro donde los colores son claros. Su claridad simboliza el hecho de que no solamente Dios crea el mundo, sino que también lo ilumina. Él es luz. ¿Su barba se mueve con el viento? La barba se agita con una especie de viento celeste que simboliza el soplo divino y le da al cuadro una idea de movimiento. Este soplo divino se puede asemejar a una fuerza destructora que barre todo a su paso, pero que también le da orden al mundo. ¿Qué tiene Dios en la mano? El rayo. Sale de su mano y simboliza su cólera contra los hombres. Es probable que el rayo caiga sobre ellos para castigarlos por su desobediencia. ¿Por qué imaginamos siempre a Dios como un abuelo con la barba blanca que parece severo? Es cierto que podríamos imaginarlo como alguien joven, sonriente, imberbe y con piel negra o amarilla. Los filósofos dicen que lo vemos así porque estamos en la trampa de nuestros prejuicios y nuestra imaginación. Según ellos, siempre hay que desconfiar de la imaginación, pues ésta inventa cosas falsas. Por ello, es preferible utilizar la razón, es decir, la capacidad de juzgar bien y distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Accedemos a Dios haciendo uso de la razón? Este es a primera vista el camino que escoge la teología. Discurso racional, el logos sobre Dios, teos. La etimología del término parece remontarse a Aristóteles, quien hablaba de una teología, cuyo objeto de estudio es la causa primera de las cosas. El término se encontrará luego en la doctrina de los padres fundadores de la Iglesia y luego en la escolástica. Esta manera de relacionarse con Dios por medio de la razón también es típica en el proceder de los pensadores árabes. Para ellos, la razón debía aclarar la fe, por ejemplo, explicando a los creyentes los pasajes más oscuros de los textos sagrados. Sin embargo, en este caso, debemos comprender que la razón depende de la fe y solo interviene para reforzarla. Podríamos agregar que Dios enseña al hombre quién es Él, dándose a conocer a través de un encuentro personal. No es el hombre quien descubre a Dios por medio de la razón. ¿La razón no corre el riesgo de destruir la fe? Nietzsche, Marx y Freud nos dicen que Dios es una ilusión que es peligrosa y a la vez reconfortante. El temor frente a la hostilidad de la naturaleza, la maldad de los hombres o su propia finitud sería la única razón que nos lleve a creer en un Dios que nos protege. Podemos utilizar una crítica igualmente radical para explicar la doble etimología de religión, religare, que significa unir y juntar, y el otro significado que es relegere, que tiene como centro recogerse, profesar un culto. Los hombres se resguardan y se agrupan delante de Dios como un rebaño frente a su pastor. ¿Qué significa la frase de Marx, la religión es el opio del pueblo? El opio es una droga cuya finalidad es calmar o suprimir el dolor. Además, esta droga proyecta a aquel que la consume en un mundo de fantasías. Por ello, Marx señala a la religión como una realización fantástica del ser humano. Según él, la religión cristiana, al afirmar que los últimos serán los primeros, propone un futuro seductor a los trabajadores pobres y explotados. Estos obtendrán un lugar en el paraíso y se vengarán de aquellos que los convirtieron en esclavos. Este futuro idílico debe consolar, dice Marx, atenuar la dureza del tiempo presente y disuadir a los pobres de rebelarse. Los ricos pueden, de esta manera, continuar explotándolos sin temer una rebelión.
¿Podemos demostrar racionalmente la existencia de Dios? Sí, según Santo Tomás de Aquino, en el siglo XIII, y Descartes, en el siglo XVII, especialmente proponen lo siguiente. El primero nos propone 5 demostraciones de la existencia de Dios. Una de ellas consiste en observar el bello orden del mundo y concluir que hay obligatoriamente un creador, Dios, detrás de una naturaleza tan bien organizada. Descartes propone igualmente varias demostraciones en sus Meditaciones metafísicas, publicadas en 1641. Por ejemplo, tenemos dentro de nosotros, que somos finitos, la idea de Dios que es infinito. Aquello que es finito no puede producir lo infinito, con lo cual se concluye que fue un ser infinito quien sembró en mí la idea de infinito. Algunos filósofos piensan que no podemos probar la existencia de Dios. Para Kant, del siglo XVIII, Dios no es demostrable. Esto no significa que Dios no exista, sino que simplemente no podemos probar su existencia. Un siglo antes de Kant, Pascal decía que la razón no debía intervenir en aquello que concernía a Dios. Es el corazón el que siente a Dios y no la razón, escribía Pascal en sus Pensamientos, publicados en 1670. Por supuesto que esto no significa que la fe es menos certera que la verdad establecida por la ciencia. La fe es, de hecho, una verdad que recurre a la voluntad. Esta última interviene para asegurar una adhesión completa y absoluta a Dios. Tener fe en Dios es confiar en Él. Las palabras fe y confianza vienen de la misma palabra latina fides. Sin embargo, podríamos preguntarnos si la fe se encuentra en el ámbito de la opción y la libertad. Algunos creyentes se llaman iluminados, como si Dios se impusiera sobre ellos. ¿Cuál es el punto común de todas las religiones? Todas las religiones hablan de lo sagrado. Este término expresa una potencia superior a la realidad ordinaria, cotidiana, es decir, lo profano. La palabra profano significaba originalmente aquello que está situado delante, pro, del lugar sagrado, fanum. Dicho de otra forma, aquello que está fuera de ese lugar y que no pertenece a él. Bien sea que hablemos de monoteísmo o de politeísmo, es necesario referirse a la idea de lo sagrado que remite a la aspiración común de toda la humanidad de sobrepasar la condición humana. Bueno, con esto terminamos este tema de la religión y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.